Muy buenas tardes a todos y todas desde la Ciudad de México, donde estoy ahorita. Mi nombre es Ragnhild Iversen y soy la embajadora de Noruega en México y concurrente ante Costa Rica y otros países de Centroamérica. En nombre de la Embajada de Noruega agradezco mucho su participación en el curso interdisciplinario de Derechos Humanos y en particular en este acto de clausura del curso. Como tal vez ya sepan, Noruega es uno de los donantes del Instituto Interamericano, al cual le hemos brindado apoyo durante más de 20 años. Estamos muy orgullosos y felices de poder contribuir a la realización de este y otros cursos de instituto que es tan importante para la región. Espero que todas y todos los participantes hayan podido disfrutar del curso y que se lleven de él grandes aprendizajes y reflexiones sobre la importancia de la justicia como eje central de la democracia. Deseo también que durante estas semanas hayan podido tejer redes y establecer contactos útiles para su futuro trabajo de defensa y protección de los derechos humanos en sus respectivos países, y que, al igual de nosotros, tengan clara la importancia del trabajo que realiza el Instituto en favor de los derechos humanos en la región. La política exterior de Noruega se basa en la convicción de que el respeto a los derechos humanos y el respeto a las reglas democráticas son requisitos previos para la paz y estabilidad duradera dentro de las sociedades. Por ello, la promoción y protección de los derechos humanos es un eje fundamental y prioritario de nuestra política exterior. De manera concreta, en el caso de Centroamérica, hemos venido apoyando de manera sostenida a todas las instituciones del sistema interamericano de derechos humanos. Por lo que he podido ver en el programa del curso que ustedes han tenido la oportunidad de discutir sobre la importancia del acceso a la justicia y la reparación integral y su impacto sobre las democracias. En la actualidad, el acceso a la justicia y la reparación integral está en entredicho en diferentes países a nivel global, y con ello la calidad de sus democracias se está deteriorando. Vemos esta tendencia con especial preocupación en el caso de Centroamérica, donde algunos estados están cooptando por el poder judicial y están haciendo un uso arbitrario de la justicia. Todos sabemos que ninguna democracia es perfecta y los procesos de democratización rara vez son procesos lineales. Pero también todos sabemos que para gozar de democracias sólidas necesitamos que se respete la división de poderes. Cuando esta división de poderes se ve amenazada, es nuestro deber reconocerlo y posicionarnos para defender la independencia judicial y la democracia. Por todo ello, es importante analizar las tendencias a nivel regional y nacional, ya que en ocasiones hay señales y patrones que nos pueden indicar la dirección que toman algunas naciones y podemos ver claramente los impactos de la falta de acceso a la justicia sobre la calidad de sus democracias. Cabe destacar que no están extensos en este proceso aquellos países donde los gobiernos han sido elegidos democráticamente, pero donde se han iniciado procesos de cooptación de las instituciones del Estado. Esta situación es muy preocupante y al mismo tiempo nos muestra la importancia del trabajo del Instituto Interamericano, así como la importancia del trabajo del resto de instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil. También muestra la relevancia del curso interdisciplinario, un espacio para el análisis e intercambio en el que ustedes han jugado un rol fundamental. Estoy segura de que los aprendizajes y las redes generadas durante el curso serán de gran utilidad para fortalecer el acceso a la justicia y la reparación integral con enfoque diferencial en sus países y la región en su conjunto. Por todo ello, esperamos poder continuar trabajando estrechamente con el Instituto, ya que son tangibles sus aportes y el importante rol que juega para la promoción de los derechos humanos en el continente. Sin quitarles más tiempo, solo quisiera agradecerles nuevamente por su presencia el día de hoy.
Espero que el curso haya sido útil para todos y todas ustedes y que les haya dotado de herramientas para desempeñar mejor su trabajo y su labor de defensa y protección de los derechos humanos. Por último, agradezco al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por haber organizado de manera exitosa una nueva edición, y entiendo que es la 40ª edición del curso interdisciplinario de en Derechos Humanos. Muchas gracias. Sí, quisiera saludar a todas y todos, unirme a las expresiones de agradecimiento a la embajadora de Noruega. En general, en nuestra región, algo que pasa más de una vez se transforma en una tradición. Y la cooperación noruega y su propio compromiso con los derechos humanos se han transformado en una de estas buenas tradiciones que permiten abrir oportunidades en esta lucha compartida de promover importantes valores de dignidad humana a través del entrenamiento y la educación. Quisiera además saludar al director ejecutivo del Instituto Interamericano, Joseph Thompson, cuyo liderazgo ha sido esencial para mantener desarrollando el instituto en tiempos difíciles y complejos, que han incluido una pandemia que ha afectado de muchas maneras a las organizaciones, y su visión ha permitido la continuación de este entrenamiento en estas circunstancias extraordinarias, entre otros logros de Joseph Thompson. Quiero también agradecer a Jorge Padilla. Me ha acostumbrado a ver su capacidad organizativa y su compromiso a través de este mundo Zoom, y espero que voy a tener la oportunidad de ir a darle un abrazo y saludarlo personalmente en un futuro no muy lejano. Ahora, voy a hablar sobre los desafíos a los derechos humanos, y voy a hablar de desafíos a los derechos humanos en el contexto de nuestra región en primer lugar. Para ello voy a, en primer lugar, hacer un par de comentarios sobre la evolución que ha habido en términos de los derechos humanos en nuestra región, viendo distintas fases, y después mencionar específicamente desafíos, haciendo algunos comentarios relativos a la situación universal además. Llevo en esto mi experiencia como expresidente y miembro de la Comisión Interamericana y como ex miembro y presidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. No voy a perder mucho tiempo hablándoles de los órganos del sistema interamericano y sus funciones, porque vienen a terminar un curso. Saben ustedes muy bien cuál es el rol de la Comisión. Entre paréntesis, un rol único, porque por el solo hecho de ratificar la Carta de la OEA, los países están sujetos a la Declaración Americana y al sistema de peticiones. En las Naciones Unidas, el sistema de peticiones de los 10 órganos de tratado, para los que tengan ese sistema de peticiones, como la Convención contra la Tortura, requieren una declaración especial. En nuestro hemisferio, la sola ratificación de la Carta de la OEA implica la posibilidad de presentar peticiones. Y las peticiones, además de las pocas expresiones a los derechos humanos que están en la Carta de la Organización Americana, se basan en la Declaración Americana, en este caso, cuando hay una ratificación exclusiva de la Carta de la OEA y no de la Convención Americana. Y en un principio se sostenía que las peticiones bajo la Carta de la Organización de Estados Americanos resultaban en decisiones que eran meras recomendaciones. Pero pasó algo muy importante, y algunos podemos decir maravilloso, con la Declaración Americana. Algunas de sus disposiciones se transformaron en derecho consuetudinario, como la prohibición contra la tortura, las ejecuciones sumarias, la discriminación por cualquier razón, género, orientación sexual, etc. Eso fue el derecho consuetudinario, la práctica de los estados dándole un sentido obligatorio. Y los otros, los estados que ratificaron la Convención Americana, en este caso están sometidos también a la posibilidad de acción a través del sistema de peticiones, y puede
y la ida a la corte requiere una declaración especial. Ahora, voy a hacer referencia a estas fases que no son compartimentos estancos, porque hay países que se encuentran en distintos momentos y dentro de cada país es posible ver incluso estas fases. Hasta principios de la década del 80, para identificar los temas, y yo quiero que piensen conmigo, hasta el principio de la década del 80, la Comisión operó en el contexto de dictadura, que cometían violaciones masivas y graves de los derechos humanos. Y estas dictaduras en general, muchos de estos países, no eran todos dictaduras, pero había una presencia muy importante de regímenes autoritarios y dictatoriales, buscaron instalar un discurso alternativo a esta narrativa de derechos humanos que establece la Declaración Americana y la Convención Americana y la Carta de la OEA. Bajo el pretexto de la doctrina de la seguridad nacional, los dictadores trataron de eliminar a la oposición interna, persiguiendo a todos los que se oponían a ellos, tildando a algunos de ingenuos, con esa expresión de que eran tontos útiles, y a otros como individuos que estaban encargados de subvertir y destruir la civilización occidental. Como resultado, en la región vimos desapariciones forzadas, tortura, rechazo al debido proceso, a la democracia. Se negó, además, que la existencia de cualquier violación de los derechos humanos tenía una base real. A mí me tocó ser, junto con Juan Méndez y José Miguel Vivancos, abogado en el primer caso ante la Corte Interamericana, el caso Manfredo Ángel Velasco, que tuvo la virtud de mostrar que habían desapariciones sobre la base de un caso concreto. Pero la narrativa oficial de los gobiernos es que no había desapariciones, que era todo una conspiración internacional. Y piensen ustedes, 30.000 desaparecidos en Argentina, 3.000 en Chile, decenas de miles en los conflictos de América Central, etc. Entonces, ¿cuál fue la reacción del sistema interamericano? La reacción del sistema interamericano fue contar la verdad. Porque nadie, o sea, frente a la negativa de las desapariciones, era muy importante dar elementos que mostraran que habían violaciones masivas y sistemáticas. Y para eso, ¿qué instrumento se utilizó por el sistema? Los informes de países. La Comisión publicó declaraciones informes sobre los derechos humanos en Cuba, Haití, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Uruguay, Paraguay, Chile, Nicaragua, Colombia, Bolivia y Guatemala. Y contar lo que estaba pasando en esos países contribuyó al aislamiento internacional de los regímenes de ese país y permitió la condena internacional, dándole un espacio a los opositores internos y asistiendo en la tarea de catalizar su eventual caída. Entonces, en general, el instrumento utilizado eran los informes como países. Piensen ustedes, el sistema de casos era excepcional, como fue el caso de Manfredo Ángel Velázquez, porque en el sistema de casos uno tiene que mantener la neutralidad, no puede violar la confidencialidad. Y resulta que si uno no critica una desaparición dentro de los primeros 2 días, la chance que la persona aparezca con vida se traduce en 0. Entonces era un momento de simplemente denunciar. Y eso se hizo a través del sistema de casos. Y denunciar con conocimiento, con informes serios, hacer una radiografía de la situación en los países, de modo de convencer a la comunidad internacional. Después viene una segunda fase en el sistema. ¿Cuál es esa segunda fase? Con la llegada de gobiernos recién elegidos en la década de los 80, un poco antes, estas administraciones heredaron, sin embargo, restricciones normativas, incluyendo leyes de amnistía y desacato contra figuras públicas y amplios poderes concedidos a tribunales militares para resolver las violaciones de los derechos humanos.
El desacato es penalizar la crítica a la autoridad pública. O sea, había un temor de decir ciertas cosas porque podían terminar en la cárcel quienes plantearan estas críticas. Y además habían amnistías autodeclaradas. Para los habitantes de los países que se encontraban en esa situación, desde luego, no podían lograr justicia en el ámbito interno, porque uno de los legados de las dictaduras fue, sin duda, la composición a la época del Poder Judicial. Pero, sin embargo, ahora había un espacio de cambio. ¿Por qué había un espacio de cambio? Porque los países, los gobiernos electos estuvieron dispuestos a cooperar en los casos que se llevaban en contra del país que representaban. Y se produjo un cambio de instrumentos, de informes como países, seguían habiendo algunos, pero se pasó a los informes de país, se pasó al sistema de casos individuales. Cuando yo fui presidente de la comisión, por primera vez el año 95, teníamos como 20 y tantos casos individuales. Cuando nuevamente me correspondió esa función en el año 2000, ya teníamos más de 150 casos individuales tramitados con varias decenas presentadas a la Corte Interamericana. Porque ahí había un espacio de cooperación. La sociedad civil iba adquiriendo más fuerza. Los gobiernos, incluso electos, encontraban que el legado que les habían dado no era compatible con los programas de democratización. Representante de los éxitos del sistema de peticiones individuales en esta segunda etapa fue el carro de Barrios Altos contra el Perú, decidido en el año 2001, en que se estableció la incompatibilidad de las leyes de amnistía con las normas del sistema interamericano de derechos humanos. Ahora, estos casos no se traducen necesariamente en una aplicación inmediata, pero se transforman en un referente que en el paso del tiempo se va filtrando en el derecho interno y logra cambiar la situación en los países. Eso ha sido logrado gracias a la declaración en el caso de Barrios Altos. Hubo otros casos también relativos, por ejemplo, a la libertad de expresión, a establecer que la penalización de la narrativa de la libertad de expresión constituye una violación de la Convención Interamericana. Hay diferentes casos contra Chile, por ejemplo, que establecieron la incompatibilidad de penalizar la libre expresión con la prohibición, por ejemplo, de la película La Última Tentación de Cristo, un ejemplo importante. La idea que los tribunales militares podían decidir temas que afectaban a los civiles. Todo está legado de las dictaduras y los sistemas, los gobiernos electos cooperaban con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a veces no se traducía en una acción inmediata, pero con el paso del tiempo se fue filtrando las decisiones de la Corte y la Comisión y cambiando la jurisprudencia interna. La fase tercera es de mayor inclusión y participación del sistema político. Esta fase requiere nuevamente una adaptación y flexibilidad de la Comisión. Y en esta fase de lo que se trata es participación, inclusión, la ampliación de la democracia para que se evite retroceder al autoritarismo. Porque a pesar de los progresos que han existido en la región, siguen existiendo problemas graves: discriminación, corrupción, falta de oportunidades económicas, desigualdad a niveles inaceptables y problemas en el acceso a la salud, a la educación de calidad, a pensiones dignas. La exclusión y discriminación por motivo de origen técnico, género, orientación sexual, impregnaban a casi todas las sociedades de la región. Frente a estos desafíos, junto con el desencanto general hacia instituciones políticas, se levantaron además narrativas para abordar estas preocupaciones que no venían de un enfoque de derechos humanos. Nuevamente hemos visto en la región como líderes que quieren
postular de distintos sectores ideológicos, con todo el ámbito del sector ideológico, que quieren postular que tienen respuesta a las necesidades de la región, pero no sobre la base de una política de derechos humanos, sino sobre una política autoritaria de liderazgo, tratan de mantenerse y perpetuarse en el poder, se elevan como los líderes que interpretan la voluntad popular. Y esos son desafíos también, porque por un lado el sistema interamericano impulsa el enfrentar estos nuevos temas y por otro lado tiene narrativas alternativas poderosas con distintos signos ideológicos que buscan proponer el autoritarismo, señalando que tienen la posibilidad de respuestas más eficientes que la difícil acción de enfrentar los temas con democracia. Ahora, sin duda, la lucha por mantener la narrativa de derechos humanos se desarrolla de manera diferente en distintas naciones latinoamericanas. Hay distintos signos ideológicos de quienes aspiran a perpetuarse en el poder, no sobre la base de los derechos humanos y la democracia. Algunos utilizan el tema de la desigualdad, por ejemplo, para resolver supuestamente disparidades económicas. En otras partes se trata simplemente de la mantención en el poder con alternativas de carácter chauvinista y nacionalista. Ahora, en esta situación, la Comisión, ¿a qué sistemas recurre? La Corte Interamericana. Desde luego, como hay cuestiones de carácter general, es importante el tema de informes de países, nuevamente. Hemos, desde esa perspectiva, vuelto a ciertas situaciones, porque cuando hay características generales, aproximaciones que comparten esta idea de mantener narrativas alternativas, hay que buscar ver en general de lo que se trata en un país. Y nuevamente vemos entonces esa necesidad de informes por país. La otra cuestión que pasa a ser importante son las relatorías, como la Relatoría para la Libertad de Expresión, la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Relatoría sobre los temas de la mujer, sobre poblaciones indígenas, etcétera, etcétera. El sistema de casos sigue desde luego siendo importante y hay casos que plantean esta cosa de impulsar la participación de inclusión de todos en los distintos países. Ustedes han visto los casos y no voy a hacerlo perder tiempo, pero los casos de las poblaciones indígenas, partiendo por Aguastingui, el caso de Morales Sierra sobre la discriminación de género, el caso de la juez chilena que le negaron la capacidad de criar a sus hijas por su orientación sexual, el caso de los derechos a la salud, por ejemplo, en relación a Guatemala. Entonces, el sistema de casos sigue vigente, pero una realidad más compleja, que hay que abordar casos individuales, pero al mismo tiempo hay que hacer una observación general de lo que pasa en la región en su conjunto. Ahora, reitero que hay distintos elementos de esta fase en relación unos con otros. Un ejemplo es la libertad de expresión. Todavía existen leyes de desacato que criminalizan la crítica a la autoridad pública. Y hay componentes de distintos grados en los distintos países, entonces pues se trata de verlos hacia. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Y estos desafíos tienen una connotación universal. Primero, la independencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es esencial para la legitimidad de la Comisión y de la Corte. Que no haya intentos de buscar regular estas entidades sobre la base de influir, por ejemplo, en sus reglamentos. Y nunca es suficiente la necesidad de establecer que la independencia de los órganos de supervisión que miden la conducta y las obligaciones de los estados tienen que ser independientes. Y la independencia tiene que ver con distintos factores. Uno es mantener la capacidad de adoptar sus regulaciones. Los intentos, por ejemplo, de controlar la capacidad de la Comisión de adoptar medidas provisionales ha sido un problema en este sentido.
y mantener a la comisión a la defensiva cuando hay críticas a sus decisiones, que desde luego siempre las críticas son posibles, pero tienen que hacerse sobre la base del respeto de la autonomía y la independencia. Ese es un elemento. El otro elemento importante son los recursos, la capacidad de reunirse y el respeto a las decisiones de los órganos. Esto no solo es en el sistema interamericano, y en esto me estoy poniendo, estoy hablando más en general, respeto a la independencia de los órganos centrales. Un tema que hice alusión reciente es el derecho a dictar medidas cautelares de los órganos de supervisión que les permitan responder rápidamente a situaciones con riesgo de daño irreparable. Sin prejuzgar si un Estado es o no es responsable, hay situaciones en que hay que adoptar medidas inmediatamente. Si hay una sentencia, el caso más importante son los casos de pena de muerte, o de personas puestas en la cárcel que corren peligro de vida por su situación. Hay que ver si es efectivo o no que ha habido una violación de distintos tipos, pero el sistema no puede esperar que la sentencia se ejecute o alguien sufra consecuencias de estar en una prisión preventiva sin, y después cuando ya se murió la persona o se afectó su salud, decir es responsable el Estado. Entonces esto pasa a ser esencial. Y ha habido una, y esto habría que investigarlo, esto habría que plantearlo más, se ha hecho mucho más difícil sacar medidas cautelares hoy día que lo que era en el pasado. Tercer tema es el atraso de los casos. Han habido medidas, en promedio los casos de la comisión pueden tardar 6 años y medio de la protección de la petición hacia una decisión definitiva sobre el fondo. Si ustedes piensan que después de 6 años y medio, y esa es una media, se pasa a la Corte Interamericana, hay mucha gente que ya falleció, y aunque sus dependientes y descendientes pueden actar, el tema del atraso es fundamental. Les quiero recordar que una violación del debido proceso y de los derechos de las personas es el atraso interno. Entonces, cuando los órganos no cumplen con esta obligación de actuar con rapidez, hay una violación del sistema. Y en esto vuelvo al tema de recursos. Porque desde luego la comisión, por ejemplo, la Corte ha sido más efectiva en términos de cumplir con de ser mucho más efectiva en los términos, más o menos, puede ser 2 años y medio, 3 años, caso ante la Corte, pero la comisión es muy larga. Hay casos que han estado 15 años en la Comisión Interamericana, 20 años, entonces no puede ser, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo. Y es muy problemático porque uno como abogado, si vienen a decirle llevamos un caso a la Comisión Interamericana y hay una gran aspiración de justicia, ese es el propósito de la justicia internacional, cuando no es posible resolver el problema en el ámbito interno. Y alguien le pregunta, ¿cuánto se va a demorar esto? Y se va a demorar 10, 15 años. No. Entonces, esto es un tema esencial para legitimar el sistema. Otro desafío son las narrativas alternativas. Si ustedes ven los informes del Latino Barómetro, la disminución de la credibilidad democrática es un gran problema. Hay dos alas de la dignidad humana, los derechos humanos y la democracia, con su separación de poderes, con la capacidad de tener organizaciones en la sociedad civil que hablen sin temor, con instituciones que funcionen. Y resulta que si la democracia no es capaz de enfrentar los desafíos en términos de desigualdad, de discriminación, se abren espacios a narrativas autoritarias que reclaman su mayor eficiencia, que está demostrado que no es el caso, pero que producen las posibilidades de subvertir las aspiraciones democráticas de la gente. Y desde ese punto de vista, hay una labor muy importante también del Instituto Interamericano, que es la educación en estos temas, el análisis de los derechos, de los deberes, restablecer esta credibilidad democrática, mostrando efectivamente en los hechos que la democracia
es el peor sistema de todos, salvo todos los demás, como EcoChurch, y que lo otro es pan para hoy y hambre para mañana. Adaptabilidad. Otra característica, han visto que el sistema, lo mismo ocurre en el sistema universal, y, como les digo yo, la capacidad de responder rápidamente y los desafíos a narrativa autoritaria. Adaptabilidad. La Comisión y la Corte han podido adaptarse. Les conté estas 3 fases y evolución, pero requieren de un apoyo masivo. Se requiere mayor acción y mayor compromiso por parte de los gobiernos y por parte de la asignación de recursos que les permita cumplir sus tareas en el siglo XXI. La incorporación de la tecnología es esencial. Ha habido procesos interesantes que los hemos visto con el COVID, que han permitido con costos menores tener audiencia, escuchar a la gente y moverse en la resolución, por ejemplo, de casos o en la rapidez con que se comunica la información. Ahora, el esfuerzo que hay que hacer no solo depende de los órganos de supervisión, que como les planteaba yo, miden conducta sobre la base de instrumentos jurídicos que le permiten hacerlo. Por ejemplo, se cumple o no con el debido proceso, con la prohibición contra la tortura, la prohibición de discriminación, el cumplimiento de las obligaciones establecidas sobre derechos económicos, sociales y culturales, en fin, todos los derechos y obligaciones. No me gusta a veces, y quiero aclararlo, decir que es solo una cosa de medición de conducta, porque los órganos de supervisión tienen el deber jurídico de interpretar y de, sobre la base de la interpretación jurídica, esto no es simplemente ser un sastre, cuántos metros son necesarios de tela para tener un sastre, para hacer un traje, porque la libertad de expresión frente a desafíos que plantea la tecnología, distintas técnicas, requiere interpretación. La reparación requiere interpretación, un gran logro del sistema interamericano y un desafío de cumplimiento. La Convención establece que hay un deber de reparar y restituir las violaciones de derechos humanos a la situación anterior a su violación. Pero este deber de reparación, desde luego, ha habido que interpretarlo. Una gran contribución del sistema interamericano y de Antonio Cansado Trindade, que estamos recordando a nuestro querido amigo y jurista hoy día aquí, fue justamente la doctrina y dar un sentido a lo que es una reparación. La reparación incluye, desde luego, los daño emergente y lucro cesante, las compensaciones de carácter monetario. Pero cuando se viola un derecho no es igual que cuando se viola un contrato en que alguien le vende algo a alguien. Cuando se viola un derecho está comprometida la sociedad en su conjunto. Y si está comprometida la sociedad en su conjunto, es importante restablecer la primacía del derecho. Y eso incluye medidas de no repetición, cambios legales, que permitan justamente que estos hechos no se vuelvan a repetir. También medidas de satisfacción individuales, colectivas y hacia la sociedad en su conjunto. El que se pida perdón por la violación de los derechos humanos. Restituir la dignidad de quienes han sido proyectados sobre la base que violan, que no existieron, que se arrancaron, que no pagaron sus impuestos. Entonces, la recuperación de la dignidad de la gente es importante. La reparación integral, por lo tanto, requiere compensaciones, medidas de satisfacción, medidas de no ratificación, de no repetición, restitución además del daño moral por la pena y el dolor infligido. Entonces, hay también un desafío en el cumplimiento de estos requisitos de la reparación integral, incluyendo que haya justicia y verdad respecto a las violaciones a los derechos humanos. Ha habido en general un cumplimiento de ciertos componentes de la reparación, pero sobre todo el tema de investigación y hacer efectivas las responsabilidades
siempre continúa siendo una tarea a ser desafiante. Ahora, permítanme terminar planteando algo. Que los desafíos que se plantean entonces de inclusión, de mejorar la calidad y acción de los órganos, del cumplimiento interno de las resoluciones de los órganos, entre otras cosas que planteé, no solo son un tema de la Comisión y la Corte, son un tema de todas y todos. La mejor manera de pronosticar el futuro no es mirar como miramos al cielo y pensar si va a llover o no va a llover hoy día. La mejor manera de pronosticar el futuro es pensar qué podemos hacer nosotros y nosotras para lograr ese futuro. Del Instituto Interamericano, el luchar por ese futuro es la educación, el entrenamiento, la capacitación. Y desde el punto individual, quien haya participado en estos cursos tiene también una herramienta y un legado importante y una responsabilidad desde el punto de vista de su conocimiento. A veces uno piensa que como ser humano puede contribuir poco y uno es como una plumita que capturan tempestades que no controla. Dice, ¿qué puedo hacer yo? Soy una persona frente a todas las cosas que estamos viendo. Pero si no aceptamos en nuestro ámbito, por ejemplo, la discriminación, la violencia doméstica, en nuestro ámbito, y uno critica y actúa en contra de eso, en el agregado estamos cambiando la sociedad en su conjunto. Espero y reitero que esta experiencia educacional con el instituto haya sido útil para todas y todos ustedes, y espero tener alguna vez la oportunidad de conocerlos personalmente en otras actividades del Instituto Interamericano. Nuevamente los felicito por haber terminado este curso y muchas gracias por haberme invitado a compartir algunas reflexiones hoy día.